Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. A la presentación del día de hoy. Estaremos tratando el tema, lo que es la reforma versus la contrarreforma, con nuestros participantes Saray y Tomás. Para iniciar, empecemos con la oración. Padre Santo, que seas tú, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias, Padre, por darnos el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, porque usted es bueno, Padre celestial. Señor, que seas tú, Señor, poniendo la palabra en cada boca, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padres, porque estamos aquí, Señor, intuyendo su palabra, Señor. Que cada oyente pueda tener la palabra, Señor, que usted ha impartido con nosotros. ¿En el nombre de Jesús? Amén. Santa unión, como voto probado, como antiguos pactos son, tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan llenos de piedad, fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán.
nuestro ser y al débil levantas, nos llenas de poder, de blanco me vistes para ser como tú. Vienes por tu novia, brillando con tu luz, puesta en libertad, de culpa santidad, nuevo nombre tendrás, y es por eso que mis labios
cambió el 31 de octubre de 1517. Por eso el mundo entero celebra los 500 años de la Reforma Protestante. ¿Por qué la Iglesia Católica Romana del siglo XVI necesitaba una reforma? ¿Contra qué se protestaba? Para responder a estas preguntas necesitamos volver a los inicios de la Iglesia cristiana. Durante sus 3 primeros siglos de existencia, la Iglesia cristiana creció en los márgenes de la sociedad romana. El cristianismo no era una religión lícita para el Imperio Romano, y cada tanto los cristianos sufrieron persecuciones de distinta duración e intensidad. No era fácil ser creyente en aquellos días. Las personas que se sumaban a la Iglesia tenían una verdadera experiencia de fe y un compromiso firme con el Señor. Pero la situación dio un giro drástico cuando en el 313 el emperador romano Constantino legaliza la fe cristiana y le concede muchos beneficios. Lo que para la Iglesia de aquel tiempo pareció ser la mejor de las noticias, pronto tendría consecuencias inesperadas. Los emperadores cada vez tuvieron más influencia en la Iglesia y muchas personas comenzaron a unirse a ella solo para disfrutar de los beneficios terrenales que el imperio ahora concedía a los cristianos. Esto se acentuó cuando en el 380 el cristianismo se transforma en la única religión imperial legítima. Dicho de otro modo, a partir de fines del siglo IV, todas las personas nacidas bajo el Imperio Romano eran consideradas cristianas, sin importar si tenían una real experiencia de fe en Jesús o no. Obviamente, este cambio afectó enormemente la Iglesia, especialmente en cuanto a su pureza. Tristemente, las ambiciones desmedidas, el abuso de poder, la corrupción y toda clase de inmoralidad se fueron haciendo cada vez más comunes en su seno. Claro que en la Iglesia también había muchas personas que eran creyentes de verdad, y varias de ellas buscaron distintos caminos para devolver a la Iglesia a su senda. Así aparece en la historia Martín Lutero. Lutero era un monje alemán que estaba bastante frustrado con lo que venía sucediendo en la Iglesia. Pero no fue hasta 1517 que para Lutero la gota rebalsó el vaso. El Papa León X, Giovanni di Lorenzo de Medici, se había propuesto remodelar la Basílica de San Pedro en Roma. Su majestuoso proyecto era carísimo y pronto necesitó más dinero. Para recaudarlo tuvo una idea: vender indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Era un papel que, a cambio de una significativa donación de dinero, garantizaba a su poseedor o a alguien de su familia, vivo o ya fallecido, una estadía más corta en el purgatorio. ¿Y qué mejor momento para salir a vender indulgencias que cuando se aproximaba el Día de los Muertos? Fue así que a fines de octubre los vendedores de indulgencias llegaron a Wittenberg, una localidad alemana donde Lutero vivía y trabajaba como profesor de teología. La indignación de Lutero fue tal que desafió a los representantes de la Iglesia a un debate. Los puntos a debatir eran 95. Lutero los clavó en la puerta de la iglesia del Palacio el 31 de octubre de 1517, hace 500 años. A estos puntos se los suele llamar las 95 tesis de Lutero. A partir de este momento, el cristianismo en Occidente no volvería a ser el mismo. Un flamante invento, la imprenta, facilitó la rápida distribución y circulación de los escritos de Lutero por toda Europa, y pronto miles de personas se sumaron a este movimiento. Así se originó la Iglesia Luterana, y luego nacieron otras iglesias protestantes y evangélicas. Si bien existen diferencias entre estas distintas iglesias, todas coinciden en sostener 5 puntos que propuso Lutero, también conocido como las 5 solas. Solo la Escritura es la suprema autoridad en materia de fe y práctica. Solo por medio de la fe Dios nos salva y no por medio de las obras. Solo por la gracia de Dios viene la salvación. Es un favor inmerecido. Solo Cristo, Él es el único mediador entre Dios y los seres humanos, y solo por medio de Cristo es posible la salvación. Solo a Dios la gloria. Al cumplirse los 500 años de la Reforma Protestante, las iglesias evangélicas recordamos a los que nos precedieron, honramos su memoria, pero damos la gloria solo a Dios.
Continuando con la presentación del día de hoy, estaremos pasando con nuestra hermana Saray Díaz. Okay. Buenas noches, gracias Naomi por presentarme y Dios les bendiga a todos. Soy Saray Díaz y voy a tener la primera parte que corresponde a qué es la Reforma, quién fue Martín Lutero, qué papel fue el que representó para que todo esto fuera posible y sus características. Vamos a comenzar. ¿Qué es la Reforma? En el diccionario en el diccionario o en la descripción que este contexto tiene, es el proceso de cambio en las formas de pensar y de actuar con miras a un mejor comportamiento ante Dios y ante los hombres. ¿Qué es una reforma? Una reforma es básicamente cualquier tipo de cambio. Puede ser en base a cómo pensamos o en base a cómo actuamos o cómo miramos el punto de vista de Dios o de los hombres, pero en este caso la reforma fue básicamente como Martín Lutero y los pasos que tomó para cambiar cómo la Iglesia Católica pensaba, cómo se estaba manejando en base a las personas y en esos puntos básicamente. Lo siguiente es la historia de Lutero. Lutero desempeñó un papel fundamental en esta reforma protestante. Desafió la autoridad del papado al afirmar que la Biblia era la única fuente de autoridad religiosa, que es básicamente lo que sola escritura se basa en. Lutero creía que la salvación solo se podía adquirir a través de la fe en Cristo y no requería necesariamente de la asistencia de la Iglesia, que es sola fe. Esta reforma avivó el descontento entre los católicos de todo el mundo, pues el catolicismo se basaba en muchos puntos, pero era como el catolicismo se basaba en muchos puntos, pero eran como ellos representaban la Biblia hacia otras personas, que fue lo que Martín Lutero vio como erróneo, ya que al darse cuenta y al leer la Biblia al fondo, vio que muchas de las acciones que estos tomaban y muchos de los, por ejemplo, las indulgencias y muchos de los eso mismo, muchas de las acciones que el catolicismo y los papas y los sacerdotes tomaban en cuanto a las personas eran erróneas, o sea que básicamente los estaban engañando. Una serie de guerras religiosas se libraron durante la Reforma, que concluyeron con la Guerra de los 30 años. Desde 1618 y hasta 1648, los seguidores católicos de los Habsburgo hicieron guerra contra los príncipes protestantes de Alemania. El periodo de la Reforma Católica en Francia terminó cuando se rompieron los lazos con los Habsburgo y lucharon al lado de los protestantes. Ambas partes firmaron la Paz de Westfalia, concluyendo así la Reforma Protestante. Las características de esta reforma. La primera es que no reconoce a las autoridades de la Iglesia Católica Romana y propone recuperar los valores del cristianismo primitivo, que es básicamente en todo lo que se basa la Biblia y en todo lo que se basa Lutero. La segunda es que considera a la Biblia como la única fuente de la palabra de Dios y a la fe como el único camino hacia la salvación de las almas, que es básicamente de todo lo que habla las 95 tesis y la sola escritura,
en una de las tesis de Lutero. La tercera, considera que las Sagradas Escrituras pueden ser interpretadas libremente por todos los creyentes. La cuarta reduce los sacramentos a solo dos, el bautismo y la Eucaristía. La quinta, no acepta la veneración de las imágenes ni el purgatorio. Que esto es una de las cosas que Martín Lutero se oponía a, porque el purgatorio y las indulgencias era una de las maneras en las que la Iglesia Católica engañaba a las personas que lo seguían. La sexta dice, rechaza la Inmaculada Concepción de María y su asunción en cuerpo y alma a los cielos, ya que veneraban a María como santa, entre otras cosas. La séptima, acepta a Jesucristo como único mediador entre Dios y el mundo, pues es como la Biblia lo relata. La octava dice, no posee jerárquica eclesiástica, son los referentes espirituales, ya que considera a que todos los creyentes pueden ser sacerdotes o líderes. Ahora que ya sabemos qué fueron la reforma protestante, veremos cuáles fueron las causas y las consecuencias de esta. Una de las principales causas fueron las indulgencias. Las indulgencias se utilizaban para menorizar el lugar de una persona en el purgatorio. Las personas la compraban tanto para sí mismos o para difuntos familiares. El purgatorio era un lugar, o más que un lugar, era un trance entre la humanidad y el reino de los cielos. Martín Lutero consideraba que esto era una estafa de parte de la Iglesia Católica hacia el temor del pueblo, ya que estaban mejorando su situación económica por la construcción de la capilla de la Basílica de San Pedro. Esto trajo consigo las 95 tesis, que fueron presentadas como quejas de Martín Lutero hacia el Papa, clavadas en la puerta del Palacio de Buckingham. Martín Lutero no consideraba que las indulgencias, tanto como las adoraciones a imágenes en la iglesia, eran santas delante de los ojos de Dios, ya que no eran mencionadas en las Santas Escrituras. Esto trajo consigo una gran fractura en las iglesias, lo que dio lugar a distintas doctrinas. Entre las principales fueron el luteranismo, la anglicana por el rey Enrique VIII en Inglaterra, el calvinismo por Juan Calvino en Francia. Estas doctrinas no eran iguales a las de Martín Lutero, pero todas tenían un punto en común, que eran apartarse de la Iglesia Católica. Estos movimientos trajeron consigo grandes disputas entre los católicos y los protestantes, lo que dio inicio a la guerra de los 30 años, ya anteriormente mencionada. Entre estos se caracterizaron distintos personajes, entre los principales Martín Lutero, de 1438 a 1546, Ulrico Zwinglio, de 1484 a 1531, Tomás Munther, de 1484 a 1525, Enrique VIII, de 1491 a 1547, Juan Calvino, de 1509 a 1564, John Knox, de 1514 a 1572. Pasamos con Tomás. No, bendiciones. ¿Qué es la Contrarreforma? La Contrarreforma es la renovación de la Iglesia Católica como respuesta a la reforma protestante de Martín Lutero. La Contrarreforma fue iniciada en el 1545 por el Papa Pablo III y fue concluida por el Papa Pío IV. Características de la Contrarreforma. Una de sus características fue que la Contrarreforma abarcaba en la esfera política y en la esfera religiosa. Otra característica es que en la esfera política la Contrarreforma eliminó lo que era la venta de indulgencias. En ese momento varios gobernadores se fueron adhiriendo a la reforma protestante de Martín Lutero. Consecuencia:
Una de las consecuencias más reconocidas de la Contrarreforma es la creación de la Santa Inquisición, que su trabajo era quemar y matar a aquellas personas que seguían a la Reforma Protestante. Este hecho reconocido y muy fatal, Martín Lutero lo escuchó y así, aún así, fue surgiendo y tomando más fuerza la Reforma Protestante. Reforma Protestante versus Contrarreforma. La Reforma Protestante inició porque Martín Lutero clavó las 95 tesis, siendo esto y viéndolo el clero de la Iglesia Católica. Bien, gracias, Tomás. Gracias a lo que fue este movimiento, podemos tener ya acceso directo a las Sagradas Escrituras. Y ahora pasaremos con Sarai para dar su conclusión. Aparte de todo lo que pasó en ese tiempo, no sé, pero se me hace interesante que todo el mundo creyó lo que la Iglesia Católica les decía y no era como si todo el mundo tenía acceso a la Biblia. Sin embargo, casi nadie se interesó por investigar más, indagar más en las Sagradas Escrituras cuando se suponía que tenían devoción por esto. Entonces es como que es un punto interesante. En conclusión, la Contrarreforma es la respuesta de la Iglesia Católica y la renovación de ella misma. La Reforma Protestante inició cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Ese fue el detonante para que el Papa Pablo tuviera la idea de hacer una reforma católica o contrarreforma, como la conocemos hoy en día. Bueno, después de ese momento, ya sabemos lo que pasó en la historia y sabemos que las dos reformas han tenido varias características y han tenido consecuencias también las dos. Pero la Reforma Protestante lo que nos dejó fue que permitió la traducción del latín al alemán y a otros idiomas. Le bendiga a todos. Como sabemos, ese es un tema muy importante, ya que estamos en el mes de la Reforma Protestante. Así como estaban anunciando los chicos acerca de todo el desenvolvimiento que se dio del surgimiento de la Reforma, de Martín Lutero, de sus acompañantes, y también acerca de la Contrarreforma. Cabe destacar, aparte de lo importante que ellos han dicho, que sabemos que la Reforma fue algo importante no solamente para el cristianismo, sino también que nos deja una enseñanza de un hombre que se atrevió a no conformarse con lo que la Iglesia Católica estaba decretando en ese tiempo. Sabemos también que podemos ver que esto fue un movimiento, se puede decir, religioso, un momento importante para el cristianismo, al cual Lutero denunció enérgicamente la corrupción que se veía en aquel tiempo por parte. Lutero simplemente quería que abrir o quitarle las vendas a aquellas personas que en ese tiempo creían que estaba diciendo la verdad. Sin embargo, Lutero entendía a partir de la revelación que él había recibido que Muchas gracias. motivo, como no lo escucharon, ya se vio obligado a entonces publicar la parte de sus 95 tesis. Vemos también que en aquellos tiempos era difícil ya que estaba decretado en un tiempo específico que solamente algunas personas eran escuchadas, ya sea por su razón social o ya el poder que tenía la Iglesia Católica en ese tiempo. Si vemos también, la Reforma Protestante viene reflejando una maniobra importante para poner a Dios como se puede decir el centro de nuestras vidas y también el centro de la Iglesia, que es lo que establece las Escrituras. O sea, que el Señor es el dueño y tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. Y eso es lo que más Lutero también reflejaba. Vemos también
que quería cambiar el pensamiento de la iglesia, de que supiera que Cristo es el centro y que no necesariamente que las cosas se regían por, como mencionaba los chicos, el tema de las imágenes, el tema también de que tenía su cierta corrupción o su gobierno ya dentro del caso de la Iglesia Católica. ¿Qué nos enseña Martín Lutero como joven o como adolescente que pudiéramos aprender? Nos enseña que fue tanto él como sus acompañantes que fueron hombres valientes, hombres trastornadores, hombres, se podría decir, que no se conformaban con solamente quedarse con lo que ellos recibían, sino también que ellos querían transmitir esas verdades y esas buenas nuevas, que en nuestro caso es transmitir el Evangelio a toda criatura que no conoce al Señor. También ellos lucharon acerca de los abusos teológicos, los eclesiásticos, los morales y también de todos aquellos que iban en contra de la ley. O sea que podemos aprender muchísimo de Lutero, no solamente con la trayectoria que él tiene o lo que pudo impulsar acerca de la Reforma Protestante, sino también él como persona. Podemos ver, ya se podrá decir, compartiendo algunos textos bíblicos, por ejemplo, si vemos primera de Timoteo 2:5, que dice en el nombre de Jesús, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo al rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, aquí podemos ver que de las 5, por ejemplo, solas de la Reforma, aquí vemos, o sea, que lo que Lutero mayormente quería transmitir o quería expresarle a ese pueblo en aquel tiempo es que solamente hay un solo mediador. ¿Y quién es ese mediador? Bueno, pues en este caso sería Dios, o sea, será Jesucristo entre nosotros. O sea, no hay una persona tal humana que pueda brindarnos la salvación. O sea, eso no lo podemos encontrar. Solamente hay alguien que puede existir entre nosotros, entre ustedes, entre nosotros, a que nos puede guiar hacia el Padre. En este caso, nuestro Señor Jesús. Vemos también la parte de 2 de Timoteo 2:16, que nos indica que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. También, o sea, con este versículo que podemos reflejar también una de las 5 solas que la vamos a estar mencionando más adelante, nos indica a nosotros de que la escritura no solamente fue inspirada porque, o sea, no fue como algunos, se puede decir, dicen, que, ok, le escribieron hombres, ¿por qué deberíamos de creer en la palabra? O sea, esos hombres fueron, se podría decir, inspirados por el Señor, o sea, fueron poniendo las enseñanzas que el Señor quería transmitir a través de los tiempos. O sea, ya es un tema muy interesante, que es bueno que cada año podemos aprender, no solamente en este mes, sino en el transcurso de cada año, aprender cosas diferentes con cada una de las personas que nos lo quieran transmitir. Así que felicitamos a cada uno de los adolescentes que participaron en esta noche y que estarán participando, a que el Señor siga bendiciendo sus vidas y que sigan poniendo el querer como el hacer en ellos. Así animamos a cada uno de los relevos a que puedan no solamente animarse a participar y transmitir las buenas nuevas del Señor, sino también a compartir con nosotros cada lunes que se transmita la celebración. Les invitamos a cada uno de ustedes a que puedan compartir el video con sus amigos, ya los que ustedes quizás invitaron que no se pudieron unir, aún así el video se quede en la plataforma de YouTube y puedan ya también compartirlo, puedan dar like, puedan suscribirse y así podamos llevar el mensaje del Señor a pesar de esta situación, que las personas puedan recibir un mensaje de aliento y también una palabra que pueda refrescar su espíritu. Así que continuamos con los chicos que nos van a estar transmitiendo un video acerca de las 5 solas de la Reforma Protestante. Una de las solas de Martín Lutero era la sola escritura.
la cual hablaba que solo la Biblia era la fuente autoritativa e inspirada, una fuente de autoridad que era asequible para cualquier persona, es decir, que era fácil de entender y que no necesitaba interpretación fuera de ella. Lo anterior dicho es que puede ser interpretada por medio de uno mismo, algo que se opone directamente a las tradiciones de la Iglesia Ortodoxa, las antiguas iglesias orientales ortodoxas, el anglocatolicismo y la Iglesia Católica, la cual decía que solo la Biblia puede ser interpretada fielmente por la tradición apostólica. Bendiciones. Solo fe es una de las 5 solas de la Reforma Protestante. Solo fe señala que la salvación es a través de la fe y no por obra, como lo dice en Efesios 2:8-9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es decir, que somos salvos por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, la fe es la confianza y esperanza que tenemos en Jesucristo para salvarnos. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Dios le bendiga, mi nombre es Yadiel y en el marco de nuestro programa sobre la Reforma Protestante les hablaré sobre el principio sola gratia. Sola gratia es el tercer principio de la Reforma Protestante y se refiere a la gracia de Dios de los hombres por medio de su Hijo Jesucristo. Sola gratia es la doctrina que sostiene la salvación que viene solo por la gracia divina o gracia de Dios, es decir, por un favor inmerecido, no como algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos. Si alguien es un pecador, la limpieza de esos pecados no le otorga una cura milagrosa, sino el propio poder divino. En la justicia natural, el derecho es algo que podemos reclamar, mientras que en el mundo espiritual, la gracia es un favor que viene desde el cielo hacia los hombres. Sola gracia es el principal postulado de la Reforma. Seguir el postulado de la Reforma, sola gracia, mantiene a Dios en el centro del corazón del hombre. La gracia nos alcanza, nos perdona, nos acerca al Padre y nos permite acceder al plan de salvación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos para sus vidas. Romanos 5, 8, 10. Gracias. Hola, bendiciones. Hoy les voy a hablar sobre una de las 5 solas de Martín Lutero, solo Cristo. Solo Cristo significa que solamente en Cristo Jesús hay salvación, excluyendo así todo otro camino para llegar al Padre. En 1 de Timoteo 2, del 5 al 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio de testimonio a su debido tiempo. Solo en Cristo y solamente en Él tenemos vida eterna para con el Padre. Dios te bendiga.
les bendiga. Por aquí estoy para hablarles sobre la quinta sola de Lutero, la cual se titula Solo la gloria a Dios. En esta sola se habla de que toda la gloria debe ser dada para Dios, puesto que la salvación solo se lleva a cabo a través de su voluntad. Y dice, y también acción, claro. Y dice que también, que no solo el don de redención, todo suficiente, de Jesús en la cruz, sino que también el don de la fe en esa redención creada en el corazón del creyente por el Espíritu Santo. Hay también un versículo de la Biblia que habla sobre, que abarca esta sola, que es Efesios. En Efesios se encuentra ese versículo. Es Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Y dice, el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, mas poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. En esta sola, nos quiere explicar a nosotros que prácticamente la gloria es solo a Él. Dios es un Dios celoso, el cual no comparte su gloria con nadie, que nos creó fue prácticamente para eso, para que lo adoráramos a Él. El ser humano, en estos tiempos ya no se ve claramente que el ser humano tenga toda su adoración centrada al Señor, porque se pueden ver como hay este tipo de gente tipo idólatra que adoran a otros dioses, tienen altares, a cualquier cosa. Pero nosotros como cristianos, como evangélicos, debemos seguir predicando, y sé que me fui por otro lado, pero bueno. El tema está en que solo debemos dar la gloria a Dios y no poner otra cosa en su lugar, porque Él es celoso con su gloria y su majestad y eso. Bueno, gracias. Les invitamos a que sigan en sintonía en la próxima celebración y hasta aquí el día de hoy. Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. ¿Tienes la necesidad de recibir un mensaje acorde a la etapa que estás viviendo? ¿Has estudiado la palabra de Dios y sientes que no entiendes todo lo que dice? Hola, soy Ada de la Cruz del Departamento Juvenil de la Iglesia El Camino
y vengo a decirte que todos los lunes tenemos una propuesta especial para ti a través de nuestro canal de YouTube, donde adolescentes y jóvenes como tú, que están viviendo las mismas etapas que tú, están dispuestos a enseñarte lo que Dios tiene para ti. También tenemos una programación para preadolescentes y niños, donde llevamos una palabra fresca conforme a la necesidad en estos tiempos. Te invitamos a que no te pierdas nuestras programaciones. Si necesitas alguna ayuda, apoyo, quieres a alguien que te acompañe a estudiar las Escrituras, puedes contactarnos en los medios que aparecen en pantalla. Estamos abiertos para recibirte y este es el tiempo oportuno de Dios para ti.